Hebreos capítulo 11. Todos los que llevamos tiempo en el Evangelio más o menos sabemos de qué se va a predicar hoy, ¿no? De los grandes héroes de la fe. Yo hice la cuenta más o menos ahí por encimita. El autor de Hebreos da 16 personajes, aunque son más, porque habla de que unos fueron aserrados, otros fueron apedreados, pero no miente el nombre de ellos. Entonces son más personajes, pero los que le mienta el nombre son 16. Pero hoy solamente vamos a hablar de 3 personajes de esos 16. Le he dado el título a este sermón: la necesidad de mantener la fe. La necesidad de mantener la fe. Hay hermanos que tal vez en estos momentos este estudio le dice: uy, qué bueno, gracias a Dios que Dios dio al pastor para tocar este tema porque lo necesitaba. Hay hermanos que están pasando por momentos muy difíciles, ¿no? Tal vez se le murió un ser querido, un hijo, se le murió la esposa o el esposo, o tal vez lo echaron del trabajo, o tal vez está padeciendo una enfermedad incurable y usted le ruega a Dios todos los días para que lo sane y no, esa enfermedad antes cada día es peor. Y cuando uno está atravesando por situaciones así, a veces la fe ¿qué? A veces la fe empieza a declinarse, empezamos a sucumbir, empezamos a desistir, a no buscar más de Dios. ¿Cuántas personas tienen problemas con su fe en estos momentos? No, le claman a Dios y parece como que Dios no escuchara, parece como que Dios hubiera tapado los oídos para no escuchar, y no faltan las voces que vienen a nuestra mente y nos dicen: deja esa bobada, qué cuentos de Dios, qué cuentos de oración, qué cuentos de Biblia. Pero es aquí donde Dios nos dice la necesidad de mantener la fe. Hebreos 11, verso 1 dice la palabra, tal vez la definición más linda que hay de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. En pocas palabras, ¿fe qué es? Fe es tener la certeza de que esta Biblia es la palabra de Dios. Tener la certeza de que hay un Dios que cuando le oro Él me escucha y que Él tiene el poder para contestar. Fe es creer que hay un Dios, que hay una Biblia, que hay un galardón para aquellos que buscan de Dios, que hay un premio, que hay un regalo, que hay una recompensa para aquellos que buscan de Dios y se apartan del pecado. Eso es fe, tener esa fe, esa certeza, esa convicción. El verso 6 también nos dice que la fe, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esa frase nos está diciendo que la fe es muy importante. Es decir, tal vez lo más importante de un creyente es la fe. Un creyente sin fe, pues quítese la palabra creyente porque no le sale. ¿Sí me hago entender? Un cristiano sin fe no es nada. Usted se imagina un cristiano que no crea en Dios, un cristiano que ponga en duda la palabra de Dios o lo que se predique, un cristiano que ora y cree que le está orando a nada, pues qué cristiano es ese, ¿no? Por eso dice, es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Porque mire lo que dice al final, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios en oración crea que Él existe, crea que Él existe, que Él está ahí escuchándome, que Él está ahí escuchando mi oración, que está ahí viendo lo que me está pasando. Hebreos 11.
hombres que obedecieron a Dios pese a que ellos pasaron por problemas, por dificultades inmensas. Hebreos 11. Oh héroes de la fe que confiaron en Dios, aunque todos los que estaban alrededor tenían duda y eran incrédulos. Yo me hice una pregunta. ¿Por qué el autor de Hebreos saca una lista de 16 grandes héroes de la fe? ¿Qué propósito él tenía con los hebreos a los cuales fue dirigida esta carta? ¿Sabe cuál es el problema? Que es que la carta de los hebreos fue dirigida a una iglesia que estaba a punto de decaer su fe, que estaban a punto de descarriarse, que estaban a punto de apostatar de las cosas de Dios. Y el autor de Hebreos por eso sacó el capítulo 11 para que los hebreos se animaran, para que los hebreos cogieran ese buen ejemplo y se animaran a luchar hasta el final, que su fe no les falte. Y así rápidamente vamos a leer un poquito el contexto de la carta. Y dice Hebreos 10:32, dice: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Los hebreos estaban pasando ¿por qué? Por gran combate de padecimientos. Tal vez igual a nosotros, desempleados, enfermos, eran perseguidos por causa del evangelio, otros estaban en la cárcel. Verso 33. Por una parte, ciertamente con vituperios. Los hebreos estaban pasando por vituperios, por tribulaciones, y fuiste hecho un espectáculo. ¿Cuántos de nosotros nos han hecho eso a nosotros, no? Miren el evangélico. Así era yo en el colegio, ¿no? En el colegio a los evangélicos nadie le hablaba. Salíamos al recreo y todo el mundo jugando con sus compañeros, menos con el evangélico. Y entre todos se burlaban del evangélico. Éramos un espectáculo para la gente inconversa. Verso 34. Porque de los presos, entonces también algunos hermanos de la iglesia de los hebreos estaban ¿qué? En la cárcel por causa del evangelio. Estar preso es cosa tenaz, y más por causa del evangelio. Eso es atacar la fe, ¿sí o no? Ese es el enemigo atacando la fe. Pero dice también en el verso 34, también sufrieron despojos de vuestros bienes. Oiga pues, despojo de vuestros bienes quiere decir que venían y le robaban nuestras cosas, las pertenencias personales de la casa, y todo por causa del evangelio. ¿Usted sabía que hay hermanos y hermanas que se les ha acabado su hogar porque ella se convirtió al Señor? Porque su esposo no quiere una evangélica como esposa. Eso ha pasado. Y cuando una hermana pasa eso, por una situación de estas, ahí está siendo atacada tu fe. Dios te está probando para ver qué pasa, si sigues o no sigues. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Ya el autor de Hebreos le está diciendo a los hebreos: algunos de ustedes ya se fueron, ya se apartaron de los caminos de Dios. Pero déjame decirte algo: si ustedes retroceden, se van a perder eternamente. No van a alcanzar la salvación. Pero si ustedes tienen fe, otra vez, si tienen fe, van a alcanzar la promesa. Amén. Y por último, Hebreos 12:16, un texto muy conocido por nosotros, pero que a veces lo leemos fuera de contexto. Y mira lo que dice: no sea que haya algún fornicario. En las iglesias de los hebreos habían fornicarios. Y dicen:
Esos que van y pecan son como Esaú. ¿Cómo así que como Esaú? Que por una sola comida vendió ¿qué? Su progenitura. Entonces quiere decir que los hermanos de los hebreos estaban débiles en su fe. Muchos de ellos estaban casi a punto de apartarse de los caminos de Dios, porque estaban en la cárcel, habían sido víctimas de despojo, muchos vituperios. Era un espectáculo por ser evangélico, los perseguían, se burlaban de ellos, los encarcelaban. Pero entonces muchos de ellos estaban vendiendo ya la progenitura por un plato de ¿qué? De comida, por un plato de lentejas. ¿Cuántos cristianos hay así? Que están vendiendo su progenitura por una sola comida. Tal vez estás pasando por situaciones donde tu fe tambalea. Tal vez estás pasando por situaciones donde estás pensando desistir de los caminos de Dios, donde has pensado no seguir luchando, donde has pensado tal vez renunciar a los caminos de Dios. Pero ¿por qué el autor de Hebreos escribió, hizo una lista de los grandes héroes de la fe? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque es que usted y yo también necesitamos héroes de la fe que nos ayuden a nuestra fe. Yo no sé qué tendrá el ser humano que se anima si ve a alguien que está animado o que logró y la luchó y alcanzó. Y no sé qué tendrá el ser humano también que si ve un mal ejemplo también ¿qué? Lo sigue, ¿cierto que sí? El ser humano es así, un buen ejemplo lo sigue, pero si hay un mal ejemplo también siguen el mal ejemplo. Pero ese era el propósito del autor del libro de Hebreos. Voy a hacer una lista de héroes de la fe para ver si estos se animan. No vamos a estudiar los 16 héroes de la fe porque es imposible hacerlo en media hora, pero sí vamos a ver tres personajes de esos 16. El primero de ellos está en el versículo 7, Noé. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Cómo así que aún no se veían? Imagínense eso. Dios los mandó a hacer un arca grande, inmensa. ¿Qué tal si John me coloca la imagen del arca? John. ¿Sí la tenés? Dios le mandó a hacer un arca así, 133 metros de largo, 14 metros de alto y 23 metros de ancho. Noé se demoró 120 años en hacer esta arca. Y era en un lugar desierto, donde cerca no había ni río ni mar. Yo creo que Noé fue el hazmerreír de todos sus vecinos, no. Yo creo que a Noé lo trataron de ¿qué? De loco. ¿Cuántas veces nosotros también somos el hazmerreír de la gente y también nos llaman ¿qué? Loco. Noé recibió burlas, insultos. Noé pasó por situaciones adversas. Noé, yo creo que tuvo momentos donde él sucumbió. Usted imagina 120 años haciendo un arca. Pero él siguió, avanzó y triunfó. Por algo está dentro de los héroes de la fe, porque triunfó. Amén. Pero ¿sabe algo? Él no lo hizo solo.
Alguien estuvo cerca de él que le ayudó para que su fe no le falte. Lucas 23, 31 y 32. Este pasaje es hermoso. Jesús le dijo esto a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como trigo. Pero mira el verso 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. ¿Cuántos creen que Jesucristo, que está a la diestra de Dios Padre ahora, también está haciendo lo mismo por cada uno de nosotros? Cuando Dios ve que sus hijos están pasando por adversidad, por crisis, por necesidades, Jesucristo, que es nuestro intercesor, dice, le ora al Padre: Padre, que no les falte la fe. Aleluya. El segundo personaje es Abraham. Todos sabemos que a Abraham se le llamó el padre de la fe, un hombre de fe. Y vamos a leer verso 8 al 12 del capítulo 11. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Es muy distinto cuando a usted le dice: el fin de semana te vas para Bogotá, o te vas para Cali, las ciudades más importantes de Colombia. Pues Medellín es la segunda, pero ya estamos en Medellín, entonces yo para qué iba a mencionar Medellín. Pero Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, pero no sabes para dónde vas a ir. Así de sencillo. Pero Señor, dame una pista, dime en dónde más o menos, al norte, al sur, o qué. No vas a saber a dónde vas a ir. ¿Eso es qué? Eso es fe. Verso 9. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Oiga, morando en tiendas, sabiendo que en su casa, en su tierra, en su parentela tenía las mansiones. Y Jacob como heredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Verso 12, también de uno de esos casi ya muerto. Cuando yo leí ese ya casi ya muerto, ¿se está refiriendo a quién? A Isaac. ¿Cómo así que Isaac? Todos sabemos que Dios, por probar a Abraham, eso Dios no lo iba a permitir. Dios nunca va a aceptar como holocausto un ser humano, nunca lo va a hacer, ni nunca lo hizo en el registro de toda la Biblia. Simplemente era por probarlo a Abraham, a probar la fe. Dios le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo, hazme un holocausto con tu hijo. Abraham cogió a su hijo, que estaba niño, cogió madera para el holocausto. Dios le dijo, él sabía lo que iba a hacer Abraham: sacrificar a su hijo. Abraham sabía que tenía que degollar a su hijo, porque esa era la forma de sacrificar un animal, una ofrenda. Y también Abraham sabía que después de degollar a su hijo lo tenía que quemar íntegro. Y ese fue al monte con ese propósito. Hasta que el ángel le dijo: no, ya cuando le iba a clavar el cuchillo, ya, para, ya sé, ya he probado tu fe. El casi ya muerto, ¿cierto que sí lo dice o no? El casi muerto. Pero Abraham tenía fe. Abraham sabía que Dios le había prometido a él un hijo y una descendencia tan inmensa como la arena del mar, incontable. Abraham sabía eso. Y Abraham también sabía de que si él sacrificaba a su hijo, Dios tenía poder para restaurarlo, para resucitarlo. Entonces, ¿eso es qué? Eso es fe. Abraham dejó su tierra, su parentela, dejó sus amigos para salir a un lugar donde él no sabía,
a qué lugar era? A una tierra desconocida. ¿Qué tal si yo me coloco al verso 8? Por la fe Abraham, por la fe Abraham obedeció y salió de su tierra y su parentela. Abraham creyó a Dios cuando Dios le prometió un hijo. ¿Usted se imagina eso? Eso es fe. Que usted tenga 100 años, su esposo, y usted como mujer tenga 90 años, ella es estéril, y mire, su esposo 100 y ella 90, y fuera de eso, ella es estéril, y Dios le prometió que le iba a dar un hijo. Dígame, ¿eso es qué? Eso es fe. Eso es fe. Hebreos 11, John, por favor, versos 17 y 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿se acuerda? Fue probado para ofrecer a Isaac. El que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, él sabía eso. Este es mi hijo y de aquí viene la descendencia, de aquí viene el pueblo de Israel. Verso 19, pensando que Dios es poderoso para levantar a Isaac aún de entre los muertos. ¿Sabe? Eso es fe. Abraham obedeció por fe. Por algo se le llamó el padre de la fe. Abraham no negó sacrificar a su hijo, fue obediente a lo que Dios le pedía. ¿Usted cree que Abraham no pasó por luchas? ¿Usted cree que Abraham no pasó por adversidades? ¿Usted no cree que hubo momentos donde Abraham quiso desistir, sucumbir en su fe, desvanecerse en su fe? Pero no, fue un hombre que venció, que triunfó, fue un hombre de fe. ¿Pero por qué? Vuelvo y repito, ¿se acuerda la frase que le dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Pero yo he rogado por ti, para que tu fe, ¿qué? Para que tu fe no te falte. Detrás de estos grandes hombres de fe estuvo Dios. ¿Cuántos lo creen? Estuvo Dios ayudándoles para que su fe no le falte. Y el último es Moisés. ¿Usted sabía que Moisés es uno de los grandes profetas del pueblo de Israel, el hombre más querido hable usted con un judío, Moisés está por encima de todos. Y por algo es, porque fue un hombre de fe. Hebreos 11, 23 al 29. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Por qué fue escondido? Todos sabemos que cuando Moisés nació había un decreto del faraón de que todos los varones israelitas debían de ¿qué? Morir. Las mujeres no, pero todo varón que naciera debía de morir. Pero la mamá de Moisés lo escondió. Verso 24. Porque Moisés hecho ya grande, hecho ya grande, cosa que usted y yo cuando somos grandes ya tomamos nuestras propias decisiones. Hecho ya grande, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. No era cosa fácil uno dejar de ser hijo de la hija del faraón para pertenecer al pueblo de Israel. Eso es como pasar de un estrato 6 a un estrato 0, algo así parecido, ¿sí? Donde lo tenía todo allá en la casa del faraón, a no tenerlo nada, a no tener nada. Aún Moisés era el que iba a heredar en un futuro ser faraón, ¿sí? Él era el heredero para que próximamente sea el faraón, pero él rehusó eso. ¿Por qué? Por causa del evangelio. Esas son las cosas que usted y yo tenemos que hacer por seguir a Cristo. Y mira lo que dice verso 25. Escogió antes ser maltratado por el pueblo, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado.
Verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de egipcio, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ya. Me gustó esa frase. Moisés dejó de llamarse hijo de la hija del faraón, pasar de estrato 6 a un estrato 0, pasar por los padecimientos de uno, seguir a Cristo, porque estaba puesta la mirada ¿en dónde? En el galardón. Mira, ¿sabe algo? Yo no veo ningún galardón acá, yo no veo ningún cielo acá, yo no veo ningún infierno por ahí, nada, yo no lo veo. Todo eso es cuestión ¿de qué? De fe. Moisés puso la mirada en el galardón, hizo todos esos sacrificios porque tenía la mirada ¿en dónde? En el galardón. El galardón no se ve. Fue una promesa que el Señor Jesucristo nos dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Estamos creyendo en ese galardón. Verso 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Me gustó esa frase, la aspersión de la sangre. ¿Se acuerdan que las plagas? ¿Se acuerdan que el faraón no dejó ir al pueblo de Israel tan fácil? Hubo plagas y la plaga era la muerte del primogénito. ¿Se acuerdan? De todos. Y entonces Dios le dijo a Moisés: quiero que me roceen las puertas de los egipcios con sangre afuera, para que cuando el ángel de la muerte llegue y mire esa sangre, ese ángel no entre a esa casa. ¿Sabe? Coger sangre y pintar las puertas de sangre, ¿eso es qué? Eso es fe. Eso es fe. Eso es fe. Venir aquí a la iglesia, eso es fe. Leer la Biblia, eso es fe. Cuando usted está en la casa y ora, eso es fe. Cuando usted se aparta del pecado por agradar a Dios, eso es fe. Eso es fe. Verso 29. Por la fe pasaron ¿qué? El mar rojo. Tremendo. ¿Se acuerdan qué pasó? El faraón por fin dejó ir al pueblo de Israel, pero como que a la hora o a las 2 horas se arrepintió. Y entonces faraón cogió a todo su ejército y dijo: vamos de nuevo por ellos. Cuando los egipcios estaban allí, ya casi para alcanzarlos, y aquí estaba el mar. Ya todo se acabó, ¿cierto? Ya nos cogieron de nuevo. Pero Dios, ¿qué le dijo a Moisés? Extiende la vara al mar. Y dice la Biblia que el mar ¿qué? Se abrió en 2. Supongamos que el mar, cuando se abrió en 2, fueron 2 columnas inmensas de agua que la sostenía ¿qué? Nada, algo invisible estaba sosteniendo esta columna de agua. Lo mismo acá. Y el pueblo de Israel pasó ¿qué? Supongamos que este es muro por acá, muro por acá, aguas a metros arriba y esto seco. Pero pasar el mar no es lo mismo que pasar un río. Un río usted lo pasa en segundos, ¿sí o no? Y corra, mijo. Pero un mar, tal vez se demoraron horas para pasar el mar. ¿Sabe? Pasar por el mar y yo ver una columna de agua acá y una columna de agua acá, altísima, por ahí de 20, 30 metros. Pasar por ahí, ¿eso es qué? Eso es fe. Eso es fe. Y hasta que el último israelita salió, el pueblo egipcio quiso tratar de hacer igual. Y cuando estaban en la mitad, las 2 columnas de agua se unieron y acabaron con todo el ejército egipcio. Por eso lo que dice ahí el texto, de que por fe pasaron el mar rojo. Moisés fue un hombre de fe. Imagínense que cuando Dios llamó a Moisés para hacer esta gran obra, él tenía 80 años. Cuando yo preparaba este estudio, yo decía: ¿cómo 80 años? Yo con 80 años ya estoy esperando es la muerte.
¿cierto? ¿Qué ministerio Dios me va a dar a los 80 años? ¿Qué gran comisión me va a dar Dios a los 80 años? Yo mirando, yo decía, Dios, esto es una locura. ¿Por qué no hiciste ese llamado cuando yo tenía mis 20, cuando yo tenía mis 40 o mis 30? Pero te dio por llamarme a los 80 años cuando ya era un anciano. Y fuera de eso Dios le dijo, y lo único que vas a hacer no es solamente sacar al pueblo de Israel de Egipto, no, eso es lo más fácil. No, la gran tarea tuya es pastorear a más de 2 millones de israelitas en el desierto. Y no por un año, sino por 40 años. ¡Wow! Imagínense, metámonos en los zapatos de Moisés. 80 años. Y Dios me dice que pastoree una iglesia de 2 millones y que los voy a pastorear en el desierto. Entonces Moisés dijo, pero Señor, 40 años en el desierto, y entonces las sandalias, ¿qué? Un calor bien tremendo. ¿Qué ropa vamos a usar en 40 años si en el desierto no hay centros comerciales? Y Señor, y la comida, usted sabe que en un desierto, pues ¿cómo vamos a cultivar? Y la carne, sabiendo que en un desierto no hay animales. El Señor dijo, tranquilo Moisés, las sandalias de todos estos 2 millones en 40 años nunca se les van a gastar. Pobrecitas esas hermanitas que les gusta estrenar zapatos cada 15 días, ¿no? También Dios le dijo a Moisés, esa ropa que ustedes tienen nunca se les va a envejecer. Y no se preocupen por la comida, que todos los días yo les voy a mandar maná del cielo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Usted cree que Dios merece un aplauso? Y por la carne no se preocupen, que le voy a mandar, voy a dar una orden a las codornices, que nunca vuelan por el desierto, para que vuelen ¿qué? Bajo, y ustedes las puedan coger. ¿Sabe qué es eso? Eso es fe. Por eso, cuando yo hice este estudio, a mí me llenó de gozo de ver a un Moisés, un hombre de fe. Para terminar, quiero terminar el último punto, y lo he titulado 3 enemigos de la fe. Rapidito quiero hacerlo. Y dirá usted, pastor, ¿y por qué vas a tratar esos 3 enemigos de la fe? ¿Por qué? Porque hablamos de la fe. Pero si usted y yo no nos cuidamos de esos 3 enemigos de la fe, entonces la fe se nos va a acabar. Y yo lo voy a ver más tarde en las cosas del mundo. Y vamos para allá, por favor, John, me colocas Santiago, capítulo 1, verso 6. Pero pida con fe, ¿no qué? No dudando. Usted sabe que la duda es un enemigo de la fe. Yo creo que uno con duda no ora, uno con duda no viene a la iglesia, uno con duda no escucha la palabra de Dios. Uno con duda, Dios le puede dar una promesa en la Biblia. Usted puede tener un texto muy lindo donde Dios te dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no sabe. Pero si usted tiene duda de ese texto, si usted lee en la Biblia que en la casa de mi padre muchas moradas hay, pero en ti hay duda, no hay nada. No hay nada. No hay promesa que valga la pena si hay duda. No hay sacrificio que valga la pena si hay duda. No hay oración que valga si hay duda. El segundo enemigo de la fe es no creer en esta palabra. Es clave. Salmos, a nosotros desde niños
Desde que yo estaba acá de 3 añitos, siempre nos enseñaron ese texto. Y yo no sé por qué las maestras nos decían, aprendas ese texto es clave, ese texto es clave. Ahora entiendo por qué. Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Usted se imagina un cristiano que no crea que la Biblia es palabra de Dios? ¿Usted se imagina un cristiano que cuando lea la Biblia ponga en duda todo lo que lee? ¿Usted se imagina un cristiano que venga al culto y que todo lo que el predicador diga lo cuestione y lo ponga en duda? Le cuento que dentro de poquito usted va a estar en las cosas del mundo. Y el tercer enemigo de la fe es no creer cuando oro. Qué horrible cuando usted ora y tiene dudas. Cuando usted ora y cree que Dios no lo oye. Cuando usted ora y usted cree que Dios se tapó los oídos para no escucharte. Qué horrible uno orar y creer que le está orando solo a la pared. Qué horrible uno orar y creer que Dios me abandonó, que Dios me dejó, que Dios no quiere saber más nada de mí. Quiero leer 2 textos y con esto termino. Lucas 19:5. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles le pidieron a Jesús algo muy lindo, muy importante? Tal vez esa debería ser nuestra oración diaria, todos los días. ¿Qué le pidieron sus discípulos a Jesús? ¿Aumentanos qué? John, colóqueme por favor ese texto. Lucas 17:5. Con razón yo veía aquí, los hermanos estaban hablando de otra cosa. ¿Aumentanos qué? ¿Usted le puede decir en esta mañana a Dios eso? Auméntame la fe, oh Dios. Y el otro texto, John, por favor, Marcos 9:24. ¿Se acuerdan de este el padre de este niño que estaba enfermo y fue donde Jesús para que Jesús lo sanara? Y Jesús le dijo, ¿tú crees que yo puedo sanarlo? Y mira la respuesta de él: Señor, sí, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. ¿Qué tal si oramos? Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos has dicho, Dios, que es necesario que permanezcamos en la fe. Hoy nos has dado ejemplo de 3 ejemplos de grandes héroes de la fe, que pasaron por luchas, por dificultades, tal vez igual que nosotros, pero vencieron, triunfaron. Queremos también, Dios, en esta mañana decir lo mismo que los apóstoles te dijeron cuando tú estuviste aquí en la tierra. Aumentanos la fe. Pero también queremos decirte lo que te dijo este padre de este niño cuando tú estuviste aquí en la tierra. Ayuda a mi incredulidad. Gracias por tu palabra. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.